controles de precios suelen terminar y terminan en inflación mayor que la que pretendían resolver. Y el control de cambio suele generar distorsiones, corrupción, ineficiencia y, por cierto, mayor devaluación en el tiempo. Nada de esto es nuevo. En efecto, es que están tratando de resolver su problema, que concentran su esfuerzo y su trabajo en buscar cómo, buscar comida, cómo comprarla, cómo abastecer su hogar, cómo eventualmente resuelven el problema cotidiano. Y eso los separa de, primero, los políticos, las ofertas políticas, el debate político, porque al final no tienen tiempo ni interés. Tienen mucho más interés en las cosas que están pasando internamente y cómo eventualmente resolverlas. Eso también es mucho más susceptibles al populismo. O sea, son susceptibles a que alguien venga con una bolsa y te convenza de que oye, te estoy tratando bien, aunque en realidad yo sea el culpable de lo que está pasando, o te manipule porque puedes perder lo poco que recibes. Entonces eso genera como una estabilización ante un país que evidentemente evalúa negativamente la situación del país, la economía y la política, que también quiere cambio, que evalúa mal al gobierno, pero que por otro lado tiene miedo a perder cosas específicas y entrar a una caja negra que él tampoco conoce. Y obviamente hace también que sea mucho más exigente en términos de lo que otro le puede ofrecer para convencerlo, para enamorarlo. Entonces queda todo como gris, como etéreo, porque al final nadie termina por construir esa figura del país mejor que la gente necesita tener en su proyección de futuro. Las oportunidades están abiertas. Tú tienes obviamente la oposición con una oportunidad de oro de capitalizar por fin, tener una mayoría de la gente que quiere cambio, capitalizarla y ofrecerle algo que las convence. Esa es una opción que no tenía en el pasado y que hoy está viva. Pero también tienes la opción de que un outsider enamore a los independientes y se convierta en un actor imbatible. Porque si tú enamoras a los independientes, los opositores al final tendrán que votar por él, porque de lo contrario, fracturados, no gana nadie. Y será mejor siempre ese outsider que Maduro para ellos. Entonces eso le complica el panorama a la oposición, sobre todo porque pueden haber unas nuevas fuerzas que fracturen lo que es la unidad alrededor incluso de unas elecciones primarias. Pero al final también pudiera ocurrir que no gane ninguno y que el gobierno logre, por ejemplo, reducir la competitividad electoral, fracturar la oposición e incluso lanzar a un candidato distinto al propio Maduro, que reconecte a las masas con un legado de Chávez que sigue siendo mucho más popular que el presidente. El independiente normalmente define quién gana. Lo definió con el chavismo y lo definió en la Asamblea Nacional con la oposición. El tema es que el independiente no es una fuerza homogénea, es heterogénea. No hay un independiente, sino muchos. Y el independiente lo único que tiene en común es que no le gusta o no está conectado ciegamente ni con el opositor ni con el chavista, pero ahí hay personas que rechazan al chavismo porque es radical y otras que rechazan al chavismo porque no es suficientemente radical, y los dos son independientes. El pueblo siempre puede presionar lo que quiere, eso es lo que ha dicho la historia. Lo que pasa es que tiene que organizarse, articularse, tener liderazgo, tener fuerza de presión y de negociación. Ahora, eso no es fácil, necesita una esperanza, necesita un líder, necesita, digamos, el elemento clave es que no va a pasar nada si el costo de que un gobierno evite una elección es cero o tendiente a cero. Entonces tú tienes que elevar ese costo. Si ese costo no lo elevas, no va a haber elección. Hay un mito que es el mito de que las grandes crisis económicas y la gente con hambre tumban gobiernos. Eso no es verdad, eso no pasó en China. Lo que sí pasó es que la China, manteniendo el gobierno comunista, abrió la economía. Tampoco pasó en Rusia, tampoco pasó en Cuba. Lo que sí pasó es que después de la vitaminosis el gobierno cubano tuvo que flexibilizar y permeabilizarse económicamente
pero no políticamente. Y digo, pero está ahí. Lo que tampoco pasó con Mugabe en Zimbabue. Lo que sí pasó es que cambiaron el ministro de Economía, abrieron la economía en Zimbabue con el mismo Mugabe. Entonces, ¿de dónde sale el mito de que es que la crisis económica tumba el gobierno? No, eso lo tumban las crisis sociales y políticas, no las económicas. En un momento determinado también la gente puede rebelarse porque le están violentando su derecho a votar, a elegir. Entonces tú no puedes tampoco estirar la liga indefinidamente, porque siempre tienes el riesgo de que una pequeña chispa explote el proceso. Nunca lo sabes, porque el futuro no se puede proyectar con certeza, y mucho menos en las ciencias sociales y políticas. Las decisiones de quedarse o irse son siempre personalísimas y cada quien tiene derecho a buscar el negocio y la felicidad donde quiera o donde considere que está más seguro o que hay más probabilidades de éxito. Yo no me meto en eso. Yo solo digo que en Venezuela siguen habiendo infinitas oportunidades. Todas las crisis son oportunidades y todas las crisis pasan. Y luego cuando la crisis pasa, el que se fue es el que menos puede aprovechar los beneficios de ese cambio. De manera que yo, en lo particular, personalmente, prefiero quedarme y ver el final de esta novela.